chicas nos bombardean con miles de imágenes con un mismo relato. El éxito de la mujer pasa por cuán cerca esté su cuerpo del ideal hegemónico de belleza. ¿Sus intereses? La maternidad, la pareja heterosexual, el gym, la cocina y la moda. Soy Cande Iache y en este podcast Bellamente voy a estar conversando con distintas mujeres y personas no binarias para romper con todos estos estereotipos que no nos identifican. Mostrando nuestros gustos, colores, intereses, cuerpos. Transformando la realidad en un terreno diverso e igualitario. Te invito a redefinir el concepto limitado de belleza de a un episodio a la vez. Para arrancar, quiero compartirles unas palabras que escribió Virgin Despertés en Teoría King Kong. El ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre. Flaca, pero no obsesionada con la comida, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse de figurar por la cirugía estética. Plena con ser mamá, pero no desbordada por los pañales y las tareas del colegio. Buena ama de casa, pero no sirvienta. Culta, pero menos que un hombre. Esta mujer blanca, feliz, que nos ponen siempre delante de los ojos. Esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos. De todas formas, nunca me la crucé en ningún lugar. Creo que no existe. ¿Por qué siempre nos muestran tan alejadas de la realidad? Durante años vimos en las pantallas y los diarios a una imagen limitada de la mujer. Es momento que se empiece a representar a la diversidad de mujeres que existen en todos lados. Esto fue lo que inspiró a la campaña Mostremos de DAB a visibilizar a personas como vos, como yo, como todas. Desde hace mucho los medios de comunicación, por supuesto, eligen mostrar a mujeres, por un lado bellas, por supuesto con un estereotipo de belleza que hoy le decimos hegemónico, pero por sobre todo a mí lo que me interesa y lo que escribo en las 12 de Página 12 hace muchos años, en momentos en que era muy difícil cuestionar eso, es a mujeres frustradas con su propio cuerpo. Luciana Pecker es escritora y periodista especializada en género. No es solo que se elige a un tipo de mujer, sino una mujer que siempre es imperfecta. Y eso produce, por lo tanto, siempre frustración. Los medios de comunicación eligen a quienes muestran, por supuesto, como si fuera un casting, pero no solo a quienes eligen y quienes quedan, sino cómo ejercen la crueldad con el descarte, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces en la televisión, que es un medio que claramente sobre el que no pude seguir trabajando porque me echaron, por ejemplo, por tener kilos de más o panza, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado está claramente que la televisión elige, por ejemplo, mostrar a mujeres flacas, pero además, si sos flaca, te falta tener tetas, y si tenés tetas, entonces te sobra panza. Digo, creo que la televisión lo que elige no es solamente mujeres de tal modo bellas, sino básicamente mujeres frustradas. Totalmente, coincido con eso que decís y se me viene a la cabeza también esto que vos decís en Putita Golosa, de que la televisión no busca resaltar ni mostrar un arcoíris de belleza posible, sino que busca moldes que uniformen el deseo en una talla, en una edad, en un estilo, en un gusto, en un mix que espeja que ser mujer no es una pluralidad de opciones, sino que es un formato en el que se encaja o se desencaja. Y pensando un poco esto, me puse a reflexionar y lo relaciono con una noticia que salió hace unos pocos días en contexto de aislamiento social, en la que en la sección de entretenimientos de uno de los medios más grandes de nuestro país, salió una nota que hablaba de cuánto pesaba una actriz y que hablaba cómo estaba bajando de peso durante la cuarentena. Me pregunto por qué el peso de una mujer es noticia, que una mujer no sé, baje 3 kilos en cuarentena, salga por todos lados y sea una noticia, que una mujer, en el verano había un montón de notas, que una mujer se ponga una malla y se saque una foto también es noticia. Y después nos preguntamos por qué es que hay tantas personas que estamos obsesionadas o estuvimos obsesionadas en algún momento con nuestro cuerpo, por qué se le pone tanto acento al aspecto físico. ¿Cómo pensás que puede impactar el contenido de este tipo de noticias en las personas que las leemos? Bueno, lo que creo que vos decís es que por un lado sí se están buscando noticias que
que se dicen, bueno, son comerciales, digamos, y a todos nos puede interesar, digo, qué pasa con el cuerpo de las otras, qué pasa con el amor de las otras. Yo creo que no hay que negar, por ejemplo, la importancia del amor ni la importancia del cuerpo, ¿no? Ni lo que nos pasa con eso. Pero sí el punto es que el peso importa porque es una medida no de salud, ni siquiera de belleza, sino una medida de control sobre las mujeres, ¿no? Y es una medida de exigencia. Por supuesto que si alguien quiere hacer dieta y eso le hace bien y lo puede hacer, para mí eso no es algo que esté mal, sino que lo que está mal es el control social masivo que se quiere hacer a partir de eso. Comparto eso que decís, me parece importante repensar el control que existe sobre las mujeres y que existió durante años por parte de la industria dietante y cómo es fomentado diariamente por los medios de comunicación. También remarcar cómo los medios de comunicación son un factor influyente y responsable en la construcción de nuestros deseos. Me interesa preguntarte cómo pensás que influyen los mensajes de los medios en la construcción de nuestros deseos y nuestras subjetividades. Los medios influyen muchísimo en nuestra subjetividad, en nuestro deseo, en nuestra vergüenza, en nuestra falta de autoestima, en nuestras inseguridades y hoy también las redes. Y si bien hemos construido también un montón de otras variantes, a mí me parece muy interesante en Instagram, no solo las otras imágenes, sino también, por ejemplo, las otras marcas de ropa, poder mostrarnos, incluso, ¿no? Que haya mujeres que son referencia de cómo te vestís o cómo te pintás, etcétera, y que se salgan de esos moldes porque es otra belleza. Pero además, tanto los medios como las redes sociales generan no solo una subjetividad propia, ¿no? Sino una subjetividad social sobre quiénes son las posibles mujeres o diversidades sexuales deseantes, ¿no? Y eso también es pesado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, muchas veces yo voy y me pruebo algo y digo, está buenísimo. Y la verdad que después el rechazo es social, no es propio, ¿no? Entonces, eso también es denso. Claro, muchas veces la mirada del otro es algo que nos pesa y que nos limita y condiciona también. Estaría bueno que nos pongamos a pensar de qué manera podemos empezar a deconstruir los mandatos sociales que estuvieron delimitando nuestra forma de desear. Yo creo que la manera es construirse de la forma que una quiere, sin negar qué cosas de esos mandatos te duelen o te gustaría cambiar. Por ejemplo, poniendo prioridades en lo que cada una quiere. De hecho, si alguna quiere hacer algún tratamiento estético, cambiarse el color del pelo, eh, bajar de peso, hacer ejercicio, bueno, hacerlo según lo que cada una quiera o le haga bien, probar, experimentar, entender que el deseo es nómade, por lo tanto algo que hoy no se puede, a lo mejor se puede mañana, algo que hoy te gusta, mañana no te gusta, pero salirse, sí, en lo posible, por un lado de la mirada del otro, pero sí disfrutarse. Yo creo que es gozar del propio deseo en vez de pelearse, eh, y sí intentar jugar con lo que una es y con lo que una puede hacer, pero disfrutarse. Cuáles son deseos, ¿no? Porque hay muchos que son deberes y que hacemos a pesar de lo que quisiéramos hacer y tratar como de pensar mucho dentro de esas opciones cuál es nuestro deseo, entendiendo que ese deseo quizás también sea un deseo patriarcal y que también sea un deseo formado por la cultura, pero al menos como tratando de apropiarnos o de sentir que satisfacemos eso más como un deseo que como un mandato. María del Mar Ramón es activista y escritora. Creo que enunciar que algo es un mandato no es ni ahí de suficiente para deconstruirlo, porque obviamente desobedecer un mandato sí tiene un castigo y socialmente tiene un castigo. Entonces, me parece que humildemente creo que lo mejor que podemos hacer, o al menos lo más eficiente, es esa denuncia sobre los mandatos y tratar como de hackear las instituciones que siguen preservando ese orden en el que lo que excede a un mandato es castigado. Tal cual, muchas personas constantemente estamos haciendo como el ejercicio de detectar qué mandatos contaminan nuestro pensar o accionar, pero tenerlo en la teoría
es bastante más fácil que llevarlos a la práctica, y a veces llevarlos a la práctica se nos hace muy difícil. Muchas veces podemos dar consejos para el afuera, recomendar, sugerir, pero después cuando nos toca auto boicotearnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, se nos complica más, y son barreras mentales que quizás nos ponemos nosotras mismas a la hora de querer dejar a un lado los mandatos, desaprender todas esas imposiciones sociales. Vos escribís mucho de esto y a mí me encanta porque me siento demasiado identificada. Yo siento que he escrito mucho sobre esto y a veces vuelvo a cero con una facilidad que digo, ay, pero ¿qué pasó? O sea, ríos de tinta desde acá, y otra vez digo cosas como me siento gorda. Como no tiene nada de malo, como todo el tiempo doy vueltas sobre lo mismo, porque no sobre lo mismo, siempre creo que uno va, no sé si avanzando, pero sí adquiriendo nuevas herramientas, pero, y quizás eso te ayuda como a mirarte de otra forma, pero creo que una de las preguntas más constantes es esa, como, ¿por qué me odio tanto? ¿Por qué esto no me gusta? ¿Y por qué esto no puede solo ser como es? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué este cuerpo no puede solo devenir cuerpo como es? ¿Por qué todo el tiempo tengo que ponerlo en tensión? ¿Por qué todo el tiempo tengo que pensar en que mi cuerpo tiene que ser de otra manera? ¿Cómo será mi cuerpo si lo dejo ser? Y esa es una pregunta que tengo todo el tiempo. No lo sé tampoco. O sea, ¿cómo será mi cuerpo sin esas tecnologías de modificación que en mi caso siempre persiguen un ideal de cuerpo? ¿Cómo me veré si no me depilo durante meses, ¿no? Durante la cuarentena me duró como 1 mes y medio, y después como que no me sentía yo tan cómoda, y al mismo tiempo un día me quise poner una pollerita, y entonces allí vino la tensión real, que fue ante la mirada de los otros, ¿no? Y no, me quería tomar unas nudes, creo que alguna de las dos cosas fue lo que pasó, y dije como, ay, me veo toda peluda. Y hice todo el ejercicio, y durante un tiempo me copó, y eso me empezó a incomodar mucho. Y entonces es eso, ¿cómo será mi cuerpo si lo desencorseto? ¿Sabés que esto que decís de la cuarentena creo que nos pasa un poco a todos y a todas, ¿no? Porque hay mucho que nos podemos poner a reflexionar en cuanto a la mirada de los demás, en si hacemos cosas por nosotros, por los demás. Hace unos días hice una encuesta en historias de Instagram en la que preguntaba justamente por un elemento que usamos las mujeres, no todas hoy en día, pero que sí estuvo impuesto durante muchos años. Entonces lo primero que hice fue preguntar si en la vida cotidiana usaban corpiño. A esa pregunta, el 79% de las personas dijeron que sí, que usaban corpiño en sus vidas cotidianas. El 21% contestó que no usaba. Después de esa pregunta, hice la segunda pregunta, que era, ¿en cuarentena usás corpiño? El 23% de las personas dijeron que estaban usando corpiño en cuarentena, y el 77% dijeron que no lo estaban usando. O sea que se invirtió completamente ¿no? esta cifra. Cambió un montonazo en cuarentena y en la vida cotidiana. Y ese contraste, ¿no? de respuestas me dejó pensando en qué será lo que hace que en cuarentena la mayoría de personas no use corpiño, pero en la vida cotidiana sí. Y después elegí hacer una tercera pregunta en historias de Instagram, que era el por qué o el para qué usaban corpiño, ¿no? ¿Por qué era común que las mujeres usemos corpiño? Y recibí respuestas como, creo que el corpiño es una construcción cultural, hay que usarlo si se nos canta, si no, no. De chica me obligaron a usarlo porque me decían que si no me iban a quedar las tetas hasta la rodilla. Lo uso porque me siento incómoda de cómo me puedan mirar los del laburo. Bueno, muchas respuestas así. Y también muchas personas también haciendo referencia a que al tener mucho gusto, nada, hacía que tenga menos dolor de espalda el corpiño. O sea, la gran mayoría de respuestas hacía hincapié en que era un mandato social. Una minoría hablaba del corpiño como funcionalidad, ¿no?
¿Y por qué traigo esto a la mesa y por qué me parece interesante para hablar? Y quiero también dejar esto en claro. No es que piense que ni usar corpiño, ni depilarse, ni maquillarse, nada está mal. Pero lo que sí me parece que está mal es que sea un mandato y que se mire mal a la persona que elige correrse de ese mandato. La persona que elija no usar corpiño, que elija no depilarse o no maquillarse, que se le marque una falta, que se la castigue por no hacer lo que debería hacer, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que también reflexionemos si nosotros o nosotras mismas miramos hacia afuera con esos mandatos impuestos, si miramos raro a una persona que no usa corpiño, que no se depila, porque de esa forma nos vamos a liberar tanto nosotros mismos como los y las demás de ese mandato que dice que debemos hacer algo y podemos cambiarlo en vez del deber hacer por elijo hacerlo, quiero hacerlo. Y creo que este ejemplo del corpiño aplica para un montón de cosas. Por ejemplo, yo pensaba que me gustaba muchísimo maquillarme y estaba convencida, porque es una actividad que me re gustaba, o sea, me parecía, y un montón de maquillaje, pero una inversión en labiales, no sé qué, bla, 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 y me gustaba el rato, o sea, no era algo que yo sufriera, me gustaba maquillarme y todo el tiempo que duraba maquillándome y todas las cosas que miraba para ir tutoriales para maquillarme mejor, y cómo me quedaba después, cómo me veía después de maquillarme. Y ahora que no tengo que ver a nadie, no solo no me maquillo, sino que me da una pereza, pero inaccesible pensar en maquillarme. Digo, qué paja. Y más que desmaquillarme, desmaquillarme directamente. Como, pienso, ¿no? ¿Por qué haría algo así, no? Y me parece súper interesante porque era algo que yo estaba convencida de amar hacer. Y no es que lo amara, o sea, probablemente sí me gustaba muchísimo maquillarme, pero me gustaba mucho maquillarme para los demás. Entonces, no creo que eso sea un gusto ilegítimo, solo que era un gusto absolutamente sujeto de la mirada de otras personas. Pero legítimo igual, porque yo creo que honestamente lo disfrutaba, pero en el momento en el que se va esa alternativa y ese ojo de los demás, perdió todo el sentido. Y perdió todo el sentido incluso para la foto o para el retrato, ¿no? Para el autorretrato. Para mí ya no tiene sentido porque también maquillarme era algo súper del espacio público y de estar rodeada de otras personas. Incluso si mis fotos las van a ver en redes sociales o las voy a subir en redes sociales, me parece casi un despropósito porque siento como que hay una ruptura de lo privado y lo público que se perdió. Y ahí creo que es muy evidente, en mi caso, que muchas de las cosas que incluso nos gustan y que disfrutamos están hechas también para la mirada de otros. Y eso no me parece a mí algo trágico o que sea horrible reconocer, porque hay como una postura de yo me maquillo para mí. Y a mí me parece muy bien, o sea, no es algo que yo vaya a criticar, pero no naciste maquillada. Hay un orden en el que también nos maquillamos y nos modificamos también según un ideal de belleza, que no es el nuestro o no es como somos. Y a mí no me parece mal esa modificación, pero sí creo que obviamente está totalmente mediada por la mirada de los otros, así lo disfrutemos, que me parece súper bien y súper copado poder disfrutarlo. Pero por supuesto que creo que depilarse no es algo que una se levanta a los 11 años cuando te aparece el primer pelo y de la nada dice, me lo tengo que quitar. Hay una construcción sobre eso y obviamente es lógico que después de todos estos años vernos sin depilarnos nos parezca raro, incluso si no vamos a ver a nadie más, que sea la forma en la que más cómoda nos sentimos con el cuerpo, pero incluso esa comodidad está absolutamente seteada por un mandato y por una mirada ajena sobre nosotras. Muy bueno lo que traes. Pienso que la reflexión esta del maquillaje puede abrir conversación 1000 horas, porque realmente hay esto de una línea entre lo privado y lo público que hoy en día también está cambiando un montón. Pero bueno, ojalá podamos liberarnos de todos estos mandatos, podamos elegir libremente qué queremos hacer y sobre todo quiénes queremos ser. Gracias por estar acá, me encantó tu aporte, me parecía muy lindo poder agregar tu voz y tu mirada a este tema. Nos enseñaron a ocultar nuestras opiniones, nuestro cuerpo,
nuestro placer. Hoy es importante que asumamos nuestro derecho a desear libres de prejuicios y de mandatos que establecen que solo hay una posibilidad de hacer las cosas. Hoy, junto a la campaña Mostremos de edad, abramos el abanico. Veamos que hay diversas formas de ser. Esto fue el 5º episodio del podcast Bellamente. Quien les habla, Candeyache, junto a la producción de Amanda Trossman, los y las invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Spotify, así como también que nos sigan en @bellamentearg para enterarse cuándo vamos a estar subiendo los próximos episodios. Sigamos deconstruyendo el concepto limitado de belleza, de a un episodio a la vez.